Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la Carpa de la Palabra de la Semana Negra. Vamos a hablar ahora de una novela que lleva por título La sospecha eterna. Quienes seáis valientes y queréis descubrir nuevas formas de disfrutar de la literatura de misterio, os animo a que os quedéis por aquí con nosotros. La novela de la que vamos a hablar ha sido publicada por la editorial Versátil, está escrita por Pablo Alaña. Es un thriller jurídico, un tema que no es muy habitual en la ficción policial o de misterio española. Y es una novela verdaderamente absorbente desde su comienzo, porque como cualquier buena novela empieza con un muerto y alguien sospechoso de haberlo matado. Tenemos una niña súper simpática, profesora de literatura, al que todo el mundo le cae bien, pero tiene unos hobbies extraños o aparentemente extraños, porque eso de estar enterrando un saco con un señor muerto y también enterrando un cuchillo ensangrentado, pues igual no es un hobby tan divertido. Tenemos un marido que llega a casa y en vez de encontrarse a la señora en la cama con otro y preguntarle, cariño, no es lo que tú crees, se encuentra con la señora enterrando el cadáver dentro. Tenemos también a una abogada que en vez de ser de estas que, bueno, págame y ya veremos qué hacemos con lo tuyo, en realidad se implica en el caso. Y tenemos también un escenario que es Comillas y Santander, muy próximo a Gijón, en el que a mí me cuenten que se haga un thriller en Santander y que lo termine y digo, pero vamos a ver, Santander, thriller, asesinatos, algo no cuadra, pues resulta que sí que cuadra. Lo que tenemos es lo que os decía antes, una novela realmente absorbente, muy, muy entretenida, La sospecha eterna, de la que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quiero en primer lugar felicitar a Pablo por esta novela. Me ha gustado mucho, intentaremos remarcar sin hacer spoiler algunos de los puntos fuertes de la novela para ver si luego pues, os atrevéis a acercaros a ella. Así que empezaré preguntándole de dónde surge esta sospecha, de dónde surge la novela de construir este thriller. Bueno, buenas tardes, lo primero, José Manuel, y gracias por acompañarme hoy, gracias a la organización por invitarme. La sospecha, ¿dónde surge? Bueno, pues surge un poco de lo que comentabas precisamente, de que siendo muy lector de novela negra, me di cuenta de que no era muy habitual afrontar este tipo de historias desde la perspectiva de un abogado que no solo se limita, digamos, a la parte más jurídica, más judicial, sino que acaba implicado de alguna manera en la investigación y forzado a ello. Es decir, Clara, la protagonista, no termina investigando pues porque los abogados solamos hacerlo o porque sea algo habitual, sino porque la propia vida y sus propias circunstancias y las de su amiga, que es la principal sospechosa de la que hablábamos, le empuja a ello. Y ahí es donde pues, surge toda esta situación. Entonces, bueno, la idea era hacer una novela policíaca, negra, con un enigma, que abordase unos puntos de vista un poco diferentes y que plantease matices propios del thriller, pero también de la novela judicial, de la novela policíaca, una especie de fusión de géneros. Dentro de esa síntesis, que es esta sospecha eterna, vamos a empezar hablando de sus protagonistas. En primer lugar, tenemos que hablar de esta Clara. Clara es alguien que se fue a Madrid, estaba desarrollando allí una buena carrera, pero echaba de menos su tierra. Pero no es la típica historia del que vuelve para volver a empezar. Es alguien que volvió, pero también por el camino perdió a un compañero, un amante, una pareja, que era Ricardo. Y se ha construido su hueco profesional, muy bien acompañada, luego hablaremos de ello, pero que tiene grandes vacíos en su vida. Con lo cual, esta no es una típica novela de misterio, tienes muchos más matices. Yo quisiera que nos hablases un poco de Clara y ese papel de abogada que tiene que asumir un rol, que es el de defender. No es alguien que por iniciativa va a hacer justicia o mi objetivo es descubrir al malo. Mi objetivo es defender a mi cliente, que en este caso es alguien, un amigo, una amiga, alguien con el que tengo unos vínculos afectivos. Sí, Clara es un
personaje complejo porque efectivamente no solo se limita a una mera investigación, sino que al final ejerce su papel de abogada, volvió... vamos a ver qué... Sí, acércate un poco más al micrófono, por favor. A ver, como decía, Clara es un personaje complejo. Como dices, vuelve a Santander después de un aprendizaje en un despacho en Madrid, pero con ambiciones. Vuelve con idea de triunfar en Santander. De hecho, el personaje se caracteriza por casi su obsesión por el trabajo y se plantea el conflicto en la novela de la ambición profesional y cómo puede eso al final afectar en la vida personal. Como has mencionado, pues ella tenía una pareja que le reprocha eso y que termina, la novela se abre un poco con la ruptura que ella ha tenido, fruto de esa obsesión que ella tiene o de esa predilección que tiene por la abogacía, por esa vocación que ella también ha desarrollado. Y es un personaje con muchos matices, porque tiene esas contradicciones, desempeña su labor profesional, pero ¿qué es lo que sucede? Que el conflicto al que la enfrentamos es ejercer la abogacía y defender a un cliente que además es su amiga. Entonces, claro, no es el rol habitual de defiendes a tu cliente y lo que prima casi es conseguir que se absuelva a tu cliente. No, hay mucho más, porque ya lo que tiene que hacer es lidiar con esa amistad y cómo afecta esa amistad al ejercicio profesional, porque claro, al final lo que ella se te plantea casi desde el principio es, claro, mi amiga Irene está siéndome sincera como cliente en la medida en que yo soy su amiga, esto va a obstar a que la relación profesional se desenvuelva como se tendría que desenvolver, yo voy a hacer bien mi trabajo, me voy a exceder, no me excedo. Bueno, tanto es así que acaba saliendo a buscar las pruebas, ¿no? A ver quién es el culpable, pero con alguna mentira de por medio que se pone de relieve enseguida. Entonces es una función compleja. Uno de los dilemas que plantea esta novela es: ¿a quién prefieres por abogado? ¿A alguien que sea amigo tuyo? ¿A alguien al que le importes? ¿A alguien que tenga una implicación emocional contigo, con el desgaste que eso supone? ¿O alguien que debe estar lo más alejado de ti, pero que haga el mejor trabajo posible? Y a veces hay momentos en esta historia en el que lo más interesante sería, o por lo menos lo que te planteas, no haría mejor mi función, mi trabajo, si yo no tuviese esos vínculos, esos lazos con esta persona a la que estoy defendiendo, porque eso me plantea muchas más interrogantes que las que me plantearía un encargo frío, un profesional. Oiga, tengo este problema, arréglemelo. Háblanos un poquito de ese conflicto entero. Sí, ese conflicto, de hecho, sobrevuela bastante la novela a lo largo de muchas páginas. Son unas dudas recurrentes en Clara, porque claro, por un lado ella es consciente de que nadie se va a esforzar más por su cliente que ella, porque es su amiga, y como hay ese componente sentimental, obviamente el esfuerzo va a ser mayor, pero claro, a la vez las emociones y los sentimientos a uno le pueden llevar a ser más visceral, a ser más impulsivo, quizá a excederse, pues por ejemplo en una actuación judicial, a manifestarse de una manera que en otro contexto y sin esos lazos emocionales no lo habría hecho. Entonces sí, es algo que está presentado en la novela, y hasta tal punto que recuerdo que hay un párrafo donde Clara se plantea si no será mejor que ella renuncie y busque a un compañero letrado que pueda defender a Irene. Eso está, y al final, bueno, pues Clara lo que decide es seguir hacia adelante porque ella cree que va a ser capaz de llegar hasta el final, con independencia de que su amiga sea culpable o no, porque al final el abogado debe actuar, eso está en la novela también, esas reflexiones que su compañero Tomás le llega a preguntar. Oye, pero al final lo que mueve al abogado, ¿qué es? ¿Que su cliente sea inocente o el deber constitucional de defender al cliente? Y eso está en la novela y Clara sigue adelante. Conflicto realmente interesante que sobrevuela toda la novela. Y ahora vamos a hablar, digamos, del el otro pilar de la novela, que es la historia de esta mujer, de Irene, que en principio lo tiene todo. Vive en una buena urbanización, en comillas, tiene un niño pequeño, está casada con un hombre que es un triunfador, una persona que ha conseguido un éxito gestionando una empresa familiar de hoteles.
y aparentemente alguien muy pacífico, igual tal vez demasiado dulce, demasiado ingenuo, una profesora de literatura, y se ve implicado en una historia en la que desde el primer momento el lector tiene la sensación de que está callándose muchas cosas. Está callándose lo que ha pasado, podría facilitar mucha información desde el principio que le ayudase a salir de ese problemón en el que está, que le ha destrozado la vida aparentemente. Su marido se ha llevado al niño, la acusan de un asesinato, está detenida, toda su vida se ha venido abajo, pero decide callar. Luego vamos a descubrir a lo largo de la historia que hay elementos de su pasado que explican todo esto. Luego avanzará la narración, pero yo quería que nos hablase de esta Irene, de cómo esta mujer realmente compleja, de que tiene, digamos, otra faz distinta de la que muestra, y alguien realmente atormentado en el fondo. Sí, Irene es un personaje complejo que, como dices, arrastra un pasado problemático y además simboliza un poco ese pasado, normalmente no tan turbulento, que arrastramos todos, ¿no? De cómo te influye en tu presente y en tu futuro lo que has ido viviendo y cómo la forma en que afrontas lo que te ha ido sucediendo en la vida marca el devenir de esos días futuros. Entonces, Irene es una persona que ha tenido una serie de circunstancias y que ha elegido una forma de vivir, se ha quedado en comillas, y de repente todo vuelve a aflorar con este cadáver que, junto al que ella es descubierta, con el arma del crimen, lo que comentabas, y que se apresura a esconder y a negar. Aquí no ha pasado nada, yo no tengo nada que ver. Y la novela, de hecho, se abre un poco así, que es que Clara va a ver al marido de Irene, y el marido de Irene lo que le cuenta es cómo la ha descubierto al volver del trabajo y cómo comienza a dudar de ella. Claro, uno normalmente pensaría, bueno, quizá en esa situación un matrimonio todavía se podría sostener. ¿Cómo este señor duda tan rápidamente de su mujer? Pero es que hay mucho más, que es lo que comentabas. Hay mucho más, el lector tiene la sensación de que falta información y Clara, que comienza la novela, como digo, con esa entrevista con el marido, también tiene esa sensación, pero se inclina a creerla aún así. Y a medida que va avanzando las páginas se van desvelando secretos, cosas que Irene ha ocultado y que marcarán no solo la relación personal de ella, sino cómo se va a afrontar esa defensa judicial y cómo al final todo va a terminar en una investigación casi paralela a la que desarrolla la Guardia Civil. Irene es un personaje que efectivamente parece inicialmente casi perfecto, ¿no? Casi hasta demasiado plano, y dices, bueno, un personaje que no tiene sombras, pero luego las tiene, todos tenemos luces y sombras, y Irene también los tiene, y bueno, tiene mucho que decir a lo largo de las páginas. De hecho, es cuando vamos descubriendo poco a poco estas sombras lo que le va dando carácter a la novela. No es una trama más de misterio, no es una investigación más, son gente que sufre, es gente que importa y por la que se hacen sacrificios. Y aquí volvemos otra vez a Clara. Clara es alguien que tiene aparentemente todo diáfano, tiene su vida, su trayectoria profesional a la que se ha entregado, va en una línea recta y va por muy buen camino. Es precisamente cuando se preocupa por Clara y se ve inmersa en esto cuando empieza a romper muchas de las reglas de su profesión. Yo quisiera que nos hablases un poco cómo surgió la idea de utilizar a una abogada como protagonista y su trabajo, porque no es que sea abogada, es que la novela utiliza el trabajo es el hilo conductor, el elemento narrativo sobre el que se va construyendo. ¿Cuáles son las reglas de juego que respeta? ¿Cuáles las que no respeta en un momento? Porque va a haber un momento en el que va a comportarse, se va a conducir de un modo que va en contra de todo lo que ella ha aprendido, de todo lo que le dice su forma de ser, cómo tiene que ser, y precisamente dentro del desarrollo de su profesión. Yo quisiera que nos hablases un momento de cuando llega ese momento de romper las normas. Sí, a ver, digamos que Clara ha ido desarrollando su profesión de manera normal, ¿no? Los abogados lo que solemos hacer es defender al cliente en el juzgado y preparar los juicios con los clientes en el despacho o en el cuartel donde están detenidos los investigados o lo que sea.
¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que hay unas implicaciones personales que a Clara le llevan a ir un poco más allá, tampoco delinquiendo, Clara no delinque, pero lo que sucede es que se da cuenta también, porque las circunstancias le empujan a ello y no le queda más remedio, ¿no?, por esa implicación emocional que tiene, de que si no va un poco más allá, quizá el asunto no salga adelante ni en un sentido ni en otro. Y esto era algo que a mí me preocupaba y que quería reflejar en la novela, porque al final la novela trata unos temas, uno de ellos es el prejuicio social, ese estigma que a uno le cae y se le grava cuando, por ejemplo, es detenido o es sospechoso, y en los procedimientos judiciales, cuando no hay una condena, lo que hay es un sobreseimiento. Y claro, cuando uno ha sido sospechoso, no se dicta una resolución diciendo, bueno, usted ha sido sospechoso, pero como no ha habido condena, vamos a decir que usted en realidad ya no lo es. No, eso queda así. Y ese estigma te puede acompañar el resto de tus días. Hay juicios paralelos, que eso también está en la novela. Hay habladurías, que es uno de los motivos por el cual la trama se ambienta también en comillas, en un sitio más reducido. Entonces, bueno, pues al final la sensación que tiene Clara es que quizá, y también Irene, que hay que salir fuera a buscar las pruebas. Y en la novela hay una frase que la dice un personaje, aunque realmente no es del todo cierta, que es que el derecho penal es prueba, esencialmente, cosa que es cierta, más allá de luego los problemas jurídicos que pueda haber, y luego dice, y a veces hay que salir a buscarla. Sí, pero el abogado normalmente no sale a buscarla, y aquí sí. Entonces, eso es una de las reglas, no es una norma que ella infrinja, pero es algo que no es habitual en los abogados y que ella se ve empujada a hacer, y es lo que hace avanzar la novela y le dota pues de unas notas diferentes a la habitual novela policíaca. De hecho, hablando de esas diferencias de la novela policíaca y conexionándolo con lo que estabas diciendo, a ver, el trabajo del abogado, tú lo sabes bien, es estar encerrado entre cuatro paredes, alguien viene, te cuenta una historia y normalmente te explica que esa historia la puede respaldar con determinados elementos. A veces son unos papeles, unos documentos, otras veces son unos testigos, pero normalmente el abogado lo que hace es recibir esa información y la procesa y la presenta de una determinada forma en un escenario que tiene un componente teatral que es un juicio. Pero no es el que crea esos elementos o no los busca de una forma activa, aunque algunas veces hay que hacerlo, hay que salir a preguntar a fulano o a mengano antes de ponerlo por escrito y llevarlo al juzgado. Elementos que tú tienes que forzar dentro de una narrativa porque estamos hablando de una obra de ficción, no estás construyendo una obra de no ficción del día a día en la vida de una joven abogada en Santander. Tienes que tener un elemento que enganche. Eso me ha gustado cómo lo has sabido traducir y manteniendo un elemento de credibilidad. Y cuando digo forzar, hablo de forzar lo que es el trabajo diario, porque si no engancharía al lector. Pero al mismo tiempo es creíble, está bien documentada, está bien construida toda la trama jurídico-profesional, por decirlo de algún modo. Y yo quisiera saber un poco cómo te ha influido, lo que sea tu experiencia profesional como abogado, qué elementos has volcado en la novela y qué otros elementos intencionadamente has roto. Porque hay muchas cosas que están pasando ahí que estoy seguro que tú no utilizarías. No, efectivamente, la novela... como la protagonista es una abogada, necesariamente me tenía que llevar al ámbito procesal de los juzgados, además por el propio tema que se trata, y a mí lo que me preocupaba o el reto que intentaba afrontar era cómo construyo una novela que sea policíaca pero que a la vez sea de abogados, sea entretenida y a la vez respete la realidad del proceso, sea verosímil, no incurra en tecnicismos, no se haga árida. El lector normalmente no desea ver cómo transcurre un juicio tal cual. No, eso no es literatura, eso estaría más en otro campo. Entonces, yo lo que intenté fue reflejar y respetar las reglas del procedimiento, reflejar un procedimiento judicial real, porque eso sí que me preocupaba. Yo no quería manipular el procedimiento para que pareciese más espectacular. A mí, cuando es verdad que no hay que ser quizá tan categórico, ¿no?, de decir, oye, yo, si el proceso es así, me voy a ceñir exclusivamente. Pero bueno, sí que la novela sea realista y respete las reglas básicas y que a la vez tenga ese componente que enganche, que entretenga, que tenga giros
y era una de las cuestiones que yo trataba de lograr por todos los medios. Pues si había una palabra que era muy técnica, buscaba otra. Si aquí había que hacer unas alegaciones, pues obviamente iban a ser más breves, se resume. Y la idea era eso, plantear al lector un abogado de carne y hueso, no un abogado espectacular de estos que a veces se ven por ahí, sino el abogado que mencionabas, que está encerrado con sus papeles, que se enfrenta a una serie de problemas, que también sufre por si el asunto sale mal, que también le pasa a Clara, que se alegra cuando sale bien, que se implica emocionalmente, que se enmarca todo en un procedimiento judicial y que luego pues acaba mezclado, pues eso, con un asesinato, con una investigación, con una serie de sospechosos. ¿Cómo enmarque un poco eso? Pues quizá no es lo habitual, pero Clara acaba yendo, pues eso, a entrevistarse con mucha gente, va por aquí, va por allá, pregunta a una persona, pregunta a otra, en vez de hacerlo en el despacho, lo hace fuera, pero porque las circunstancias, como decíamos al principio de la presentación, le empujan a ello. Entonces, bueno, pues es una especie de mezcla de diferentes mundos que acaba convergiendo en Clara y, bueno, y en ese final que se produce en la novela. Ese es uno de los principales atractivos de la novela y yo creo que también de lo que más difícil te ha debido resultar a la hora de escribir. Porque en nuestro país, a la hora de leer literatura negra, pues tenemos sota, caballo y rey, o tenemos un policía / detective con una trayectoria que investiga y hace lo que hace y acaba resolviendo el caso o implicándose en ello y no sé cuánto más, o tenemos el lado del malo o del delincuente, como queramos llamarlo, que nos cuenta su versión de la historia. Pero normalmente son blancos y negros, no hay ese intermedio, no hay ese territorio gris que es en el que vive Clara y que está muy bien en la novela. Pero como veis, esta presentación, al igual que la novela, va basculando entre la vida de Clara y la de Irene. Y hay otro elemento que es el de la familia perfecta, el de las apariencias, de cómo lo que proyectamos hacia afuera y cómo eso las energías que volcamos en eso, y al mismo tiempo cómo es tremendamente frágil, porque de la noche a la mañana todo lo que tú has construido se deshace. Es como dice, aquello no tenía cimientos sólidos, era puro barro. Y ese matrimonio me llama la atención lo rápido que se deshace. No vamos a decir por qué se deshace, pero sí que hay un elemento narrativo, de mecánica dramática que me parece que funciona muy bien, que es como se hunde el suelo debajo de los pies de esta mujer. El marido que tenía no la apoya, inmediatamente sale huyendo. Es un tío muy perro. Toda la gente que antes la elogiaba o que hablaba bien de ella o que decía, mira, fulanita, le vuelve la espalda. Es lo que decías antes, ¿no? Esa pena del banquillo, ¿no? De que una vez que te señalan con el dedo, aquí no existe, aquí a nadie le declaran inocente. Aquí o te condenan o te absuelven, o te archivan, o lo que dices tú, o te archivan. Esa mujer, de repente, todo lo que se ha esforzado y se esforzó mucho en construir para tapar ese pasado, se derrumba. Yo quisiera que nos hablases un poco de esas apariencias. Sí, el tema de las apariencias quizá es el principal de la novela. Tanto es así que el título le debe el nombre a ello, ¿no? La sospecha eterna es por el pasado que Irene arrastra desde hace años por ese suceso por ese pasado que estamos comentando. Y lo que intenta reflejar la novela es precisamente eso, esa pena de banquillo, esa pena de telediario, de cuando a uno le señalan, cuando pasa algo, rápidamente todo el mundo le vuelve la espalda, se queda solo. Irene no solo rápidamente pierde a su marido, sino que incluso anteriormente había perdido a todas sus amigas que bueno, pues de repente se menciona en la novela, ¿no? Ella, la vida que tenía, pues la pierde y se esfuerza en reconstruirla, pero en ese momento sucede otra cosa. Entonces, el tema de las apariencias, de los prejuicios, de esa fragilidad, de esa confianza que vamos construyendo y de repente se rompe, y cómo puedes hacer frente a ella, si es enterrando lo que ha sucedido, afrontándolo, está presente a lo largo de la novela, no solo como relatos, sino como descripción de las emociones que sienten los personajes, y que no solo afecta a Irene o afecta a otros personajes, digamos, secundarios, sino a la propia Clara. Y además, para reflejar eso, tomé una decisión cuando empecé la novela, que es que la novela está narrada en primera persona, que bueno, a veces tampoco es muy habitual en la novela negra. Es verdad que las hay así,
pero la idea, hay un riesgo con la primera persona, que es que lo que se dice es que a veces ralentiza un poco, ¿no? Porque es más introspectivo. Y el reto que yo me puse es voy a utilizar una primera persona para reflejar mejor esas emociones, ese mundo interior, y a la vez intentar mantener ese ritmo trepidante que te haga pasar páginas. Porque no podemos olvidarnos que estamos hablando de una novela de enigma. Hay que darle una resolución. Evidentemente no vamos a deciros cómo termina la novela y si Irene se salva o acaba en una prisión de mujeres, o si Clara rompe con su profesión o sigue o está más convencida. Pero hay un enigma que quiero que me resuelvas. Después de esta sospecha eterna, ¿hay alguna nueva novela en la que esté trabajando Pablo y puedes adelantarnos algo? ¿O en este momento estás en stand-by y disfrutando simplemente de los réditos que está dando esta novela? Pues mira, cuando salió la novela y empecé con las primeras entrevistas siempre decía, bueno, estoy en stand-by disfrutando lo que comentas, pero bueno, yo siempre he tenido la vocación de escribir y no he podido contenerme. Ya estoy con la siguiente porque no puedo contenerme y ya voy avanzando también en la misma línea, la del misterio, que es la que a mí me gusta, pero misterio con muchas cosas, aderezado con muchas cosas. Como veis, Pablo es alguien verdaderamente cauto a la hora de explicarse, porque evidentemente un buen escritor no puede revelar sus trucos. Pero sí que quisiera que nos hablases un poco del proceso de escritura de esta novela. Hablabas antes de la utilización de la primera persona y de los temores que te suscitaba de que eso pudiese ralentizar la acción, cosa que no sucede para nada, porque evidentemente todo está contado desde el punto de vista de Clara, es una cámara que va registrando lo que va pasando, tenemos acceso a lo que hay en el cerebro de Clara y también a sus emociones, pero también vamos accediendo con la misma técnica a lo que les va pasando a los demás. Yo quisiera que nos hablases un poco de cómo fue eso fue una opción desde el principio, fue algo buscado intencionadamente, estabas experimentando. Háblanos un poquito de ello. No, fue una decisión consciente, porque claro, cuando uno empieza a escribir, una de las primeras cosas que tiene que decir es qué narrador va a utilizar, claro, porque no puedes en cada capítulo cambiar de opinión. Y la idea que yo tenía era un poco la que había comentado, y además había otro motivo, que es decir, yo voy a construir una novela enigma en la que el lector tenga los mismos elementos de juicio y las mismas pistas que el protagonista. Entonces yo voy planteando una historia, voy sembrando pistas, verdaderas, falsas, que ya estaban más o menos pensadas antes de escribir la historia, y un asesino pues que se descubre al final de la novela, como no podía ser de otra manera en la novela policíaca. Entonces, en la medida en que esa novela está narrada en primera persona, es más fácil que el lector, es una opinión, pero para mí es más fácil que el lector no se sienta engañado, ese pacto de honestidad que siempre nos preocupa mucho, ¿no? A los que escribimos misterio, claro, que el lector no invierta su tiempo en pensar, pues yo ahora pienso que puede ser fulanito, luego pienso que es menganito y a última hora me sorprenden con una cosa que no tiene nada que ver o me han engañado. Aquí el lector va siguiendo la vida de Clara porque el lector en realidad es Clara. Está narrado en primera persona, entonces va escuchando los mismos interrogatorios que escucha ella, va pensando lo mismo, el lector tiene acceso a la mente de Clara. Hay bastantes sospechosos, de hecho hay a mitad de la novela, ¿no? una lista de implicados ya con distintas coartadas y distintos posibles móviles. Y esa fue una de las principales decisiones que tuve que tomar. Pero me preguntabas por el proceso de escritura, un poco en general, además de eso, yo me considero escritor de mapa, ¿no? La famosa dicotomía de mapa-brújula, en el sentido de que yo más o menos antes ya tenía en mente lo que iba a escribir, esquematizado. Es verdad que a medida que vas escribiendo introduces modificaciones, pero sí que tenía una idea generalizada incluso bastante concreta de lo que iba a decir y cómo lo iba a contar. Y hablando de ese escritor que utiliza el mapa y la brújula y que previamente ha hecho una tarea de documentación y ha construido sus esquemas, hay dos cosas que quiero preguntarte. Uno es, ¿hasta qué punto esos esquemas, esas ideas previas que has construido que has ido elaborando para construir la novela, la trama, llega algún momento en el que se rompen?
tienes que volver, cuando está avanzando esto ha tomado vida, por decirlo de alguna forma, y este camino que yo pensaba que iba a ir aquí de A a B, ha habido un nacer en el medio, ¿se produjo en esta novela? Sí, en algún punto sí. Sí, en algún punto sí, porque bueno, pues hay días que los tienes un poco más creativos, más inspirados y la escritura no se reduce, digamos, a la sintaxis, a la forma de contarlo, sino que de repente pues te asalta una idea y dices, oye, pues creo que esto puede ser una buena idea, le das una vuelta y algún cambio sí que ha habido de calado sobre la marcha. No que me haya obligado a reformular la novela de cero, que eso sí que hubiese sido un problema, ¿no? Que casi estés llegando al final y tengas que volver a empezar. Pero bueno, alguna cosa que desvía un poco el camino a algún personaje o le introduce alguna dificultad sí que ha habido. Y otro elemento, hemos hablado de Clara, hemos hablado de Irene, hemos hablado de abogados, hemos hablado de apariencias, de gente que tiene que empezar de cero, hemos hablado también de técnica de escritura. Hay otro componente del que habla, que es el lugar. Escoge Santander y Comillas, y antes hacía yo una cosa que no tenía mucha gracia, pero es que el entorno es muy parecido al de Gijón. Son ciudades industriales, pequeñas, en el que todo el mundo se conoce. Si pasa algo en Gijón hoy, o en Oviedo, o en Santander, y hay alguien al que le acusen de haber hecho algo, todo el mundo va a conocerlo directa o indirectamente. Y esa persona va a tener muy pocas posibilidades de seguir allí y seguir desarrollando su vida. Yo quisiera que nos hablases un poco de ese entorno, de esa presión social que se llega a sentir en un determinado momento, porque también esa atmósfera, que a veces es es una carga, está muy presente en la novela, y yo creo que está muy logrado ese elemento que es casi inmaterial, ¿no? Porque no es una persona en concreta que haga algo, es un entorno, es una atmósfera que te va apretando hasta cierto momento, que es verdaderamente un corsé. Sí, de hecho los escenarios han sido escogidos en esos lugares precisamente por esa idea de darle cierto carácter opresivo al ambiente que vive Clara y por extensión, como Irene es su cliente y su amiga, también Irene, para que el lector se sumerja en eso, porque bueno, para mí las historias no solo son unos personajes puestos en un lugar a los que les pasan unas cosas, sino que cuando el lugar cobra una importancia al final casi de manera independiente, consigue que el lector se vea más metido en la historia. Y en este caso, yo cuando me planteé la historia pensé, a ver, ¿dónde puedo ambientar esto? ¿Dónde puedo colocar a los personajes? Y el primer lugar que surgió, y no he sido capaz de encontrar otro que hubiese encajado igual de bien, es Comillas. ¿Por qué? Porque Comillas es un lugar pequeño y precisamente favorece lo que comentabas, que es que todo el mundo opine, todo el mundo se conozca, todo el mundo juzgue, y hasta el punto de que te pueda pues, hacer imposible la vida, no por lo que te digan directamente, sino incluso por lo que tú te imaginas que pueden estar diciendo de ti, que eso a veces también es importante, la mente de la persona. Y además Comillas era importante porque, claro, hay gente que me dice, bueno, pueblos pequeños hay un montón, ¿por qué Comillas? ¿No? Porque tampoco es una justificación suficiente. Pero aquí, como decías antes, es que tenemos a una profesora de literatura. Y es que en Comillas hay, además de ser un pueblo muy bonito, muy recomendable de visitar, con un patrimonio cultural muy importante, por ejemplo el Capricho de Gaudí, el Palacio Sobrellano, hay en una de las colinas un edificio que era un antiguo seminario, que es una universidad en la que se enseña filología hispánica. Y en un pueblo pequeño algo así no es tan fácil encontrar. Yo no conozco ninguno más, quizá lo haya. Entonces todo me conducía ahí. Y había un tercer elemento, claro, que es que yo vivo en Santander y cuando uno pues, conoce los lugares normalmente le suele salir mejor, aunque se pueda documentar. Y también vivo en Santander, había que rendirle homenaje y además es una ciudad pues, también que no es como Madrid, ¿no? Y que todo ayudaba. Bueno, Carmen ya nos estaba amenazando, así que vamos llegando al final de esta charla. Quienes os habéis incorporado sobre la marcha, creo que es un regalo lo que os habéis encontrado aquí con Pablo y esta novela, La sospecha eterna, porque es una novela de misterio de las de verdad. Pasa algo, se investiga y se resuelve al final. No es tan habitual en nuestra ficción encontrarnos con eso.
Pero es también una novela de ambientes. Explica cómo funciona una comunidad pequeña y cómo las apariencias, a veces las apariencias que parecen las más sólidas, en realidad son nada, barro, arena que el viento se lo lleva. Es una novela muy entretenida, con mujeres también que lo pasan mal, pero que también tienen la fuerza suficiente como para reconstruirse. Es una novela de abogados, y eso no es nada habitual. El thriller judicial, el thriller legal en la tradición anglosajona está muy consolidado, pero aquí no. Y eso es también una valentía la que ha utilizado Pablo. Es una primera novela, no solo disfrutable, sino muy buena. Es un honor para la Semana Negra haber contado con Pablo, con La sospecha eterna. A quienes lo habéis leído sabéis de lo que hablo, quienes no lo habéis leído creo que es una buena ocasión que os acerquéis al puesto de lectura que está sentado ahí al fondo. Estará Pablo firmando en unos instantes. Les pedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos en la Semana Negra y espero que vuelvas pronto con más novelas. Gracias, muchas gracias. Gracias. Vamos para